Bueno, yo voy a hablar sobre, obviamente, la fotografía y la fotografía hecha con smartphones, ¿sí? Con la tecnología actual de la que todos usamos actualmente, ¿sí? Pero un smartphone es como una compilación de tecnologías, ¿sí? Fotografía computacional, inteligencia artificial, y todas estas tecnologías actualmente realmente ya están muy lejanas de lo que es la fotografía tradicional, de lo que es pues la fotografía del siglo XIX y el siglo XX. Solamente quedan algunos rasgos de aquello, ¿sí? Y bueno, esta frase que dijo Laszlo Moholy-Nagy en la década de los 20, los límites de la fotografía no se pueden predecir. Él no se imaginaba lo que iba a pasar a finales del siglo XX con la introducción de la fotografía digital y principios de este siglo XXI, que es realmente algo sorprendente en el campo de la fotografía. Y bueno, lo que pasó en el siglo XIX, en el siglo XX y lo que está pasando ahora en estos dos primeros decenios del siglo XXI, realmente nos hacen preguntarnos esto, ¿sí? Lo que preguntó Susan Sontag en la década de los 70, las fotografías suministran evidencia, ¿sí? A lo largo del siglo XX, muchos estudiosos se cuestionaron si la fotografía mostraba hechos reales, verídicos, eh, pero realmente nos hemos dado cuenta que la fotografía es eso, ¿sí? Nos muestra todo eso, nos muestra la realidad, pero también nos puede mostrar muchas fantasías, muchas fabulaciones, muchas irrealidades voluntarias e involuntarias. Y en el siglo XIX, ¿sí? Y en el siglo XX nos mostraron esas fabulaciones irreales, ¿sí? O sea, esos referentes de la vida real nos los mostraron en signos fotográficos que se alejaban de esas realidades, ¿sí? Pero esas carencias, las carencias y las limitaciones de esos procesos solamente mostraron verdades a medias, imágenes falsas e imágenes irreales, ¿sí? Y bueno, ahora en el siglo XXI tenemos imágenes, ¿sí? Aparatos tecnológicos que están en el polo opuesto, ¿sí? Con imágenes con un exceso de tecnología, con un exceso de capacidades, es decir, hipercapacidades, ¿sí? Y nos están mostrando también, pues en muchos de los casos, sí, imágenes muy reales de la vida, pero también imágenes muy irreales, ¿sí? Casi nos están mostrando hiperrealidades. ¿Qué significa esto? Que también nos están mostrando representaciones falsas e irreales, que eh, de alguna manera tienen esas semejanzas con el siglo XIX y el siglo XX, pero la única diferencia es que en esos siglos pasados era involuntario por esas limitaciones y hoy es voluntario con ese exceso de capacidades. Y bueno, aquí vemos unos ejemplos, ¿sí? Las fotografías, por ejemplo, de Niepce, esa primera fotografía que mostró, realmente pudo haber sido decepcionante. ¿Por qué? Porque la cámara oscura llevó, no sé, ocho siglos, ¿sí? Desde más o menos el siglo V, el siglo IV, donde la gente empezó a utilizar cámaras oscuras. Y en esas cámaras oscuras la gente veía imágenes vívidas, nítidas, en color. Pero cuando llega esta primera fotografía de Niepce, pues vean, nos encontramos con una imagen en alto contraste, en blanco y negro, con poca definición. Entonces, está en esa balanza si era felicidad o era tristeza por tener esto.
Pero bueno, los procesos fueron evolucionando y cada proceso fue subsanando algunas situaciones técnicas. Pero aún así, durante todas esas décadas del siglo XIX, cada proceso evidenciaba la carencia del anterior. Por ejemplo, en la fotografía de Louis Daguerre, en este daguerrotipo de 1826, nos mostró una ciudad vacía. ¿Por qué nos mostró una ciudad vacía? Pues es un referente falso de aquella época. ¿Por qué? Porque nos mostraba calles sin gente, ¿sí? Y lo que nos dio esos siglos fueron mentiras emotivas. ¿Por qué? Porque era tal el anhelo, la emoción de capturar esa realidad que no importaba ver esas calles desiertas, esas guerras sin acción o esos retratos sin sentimientos. Nos mostraban posverdades, realmente posverdades pues desde ese momento. Y bueno, ese es el siglo XIX y el siglo XX fueron marcados justo por eso, por esa involuntaria fabulación de creación de signos fotográficos. Y bueno, la relación de semejanza entre el signo fotográfico y el referente fue pues realmente muy lejano en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque a lo largo del siglo XX la película fotográfica fue la misma desde la década de los 20 que le introdujo la Leica y hasta finales del siglo XX que Nikon lanzó su última cámara analógica, la cámara F6. Usaban el mismo carrete con las mismas limitaciones. Y bueno, este siglo llega, ¿sí? Ya con nuevas tecnologías, ¿sí? Con la fotografía digital, obviamente con muchas similitudes con la cámara oscura. La única diferencia fue que se sustituye la película por los sensores. Y bueno, 10 años después de que fue esa transición digital, hoy los smartphones nos están mostrando irrealidades. Y estos smartphones, como ya comenté, tienen ese cúmulo de tecnologías, fotografía computacional, múltiples sensores, infinidad de sensores, ¿sí? E inteligencia artificial. Y bueno, este tipo de procedimientos, fotografía computacional, empezó en la década de los 90 con el Photoshop. Uno lo hacía manualmente. A principios de los 2000 generábamos imágenes de alto rango dinámico, haciendo una secuencia de imágenes y uniéndolas en la computadora. Hoy esos procesos ya están en el smartphone. El smartphone genera esas imágenes haciendo esos procesos que están ya alejados de nuestras decisiones. Y bueno, aquí vemos cómo se forma esta fotografía computacional, los smartphones o esta cámara que ven ahí, que es la Leica L16, que es el futuro de las cámaras, generan una serie de fotografías y al instante las une, las procesa y nos entrega imágenes como esto. Ahorita hay un sinfín ya de imágenes que se generan a través de la fotografía computacional y esto que es imágenes de HDR, alto rango dinámico, y nos dan, vean, imágenes con detalles extremos, ¿sí? Las nubes con muchos detalles, con exageradamente saturados, con texturas exageradamente irreales, y muchas de las cámaras vean cómo ya nos entregan esas imágenes que nuestros ojos en muchas ocasiones no lo ven de esa forma. También otros smartphones tienen lo que le llaman el modo noche, pero es porque ya la sensibilidad hizo que en la era analógica llegaba hasta ISO 3200 en películas Kodak o Ilford, pero hoy el ISO de las cámaras, muchas cámaras digitales o smartphones llegan hasta ISO 204,000 o más. ¿Qué significa esto? Que tenemos ya imágenes que nuestro ojo en la oscuridad no puede ver, pero estos smartphones sí. ¿Y qué nos da esto? Pues imágenes que nos podemos preguntar
si existen en la realidad porque nuestro ojo no lo vio, o una imagen creada totalmente en un proceso computacional. También los procesos computacionales nos dan este tipo de imágenes que en la era analógica y menos en el siglo XIX podíamos ver. Y también, bueno, dentro de los smartphones está trabajando la inteligencia artificial junto con la fotografía computacional para, en un principio, ahorita estamos viendo solamente los inicios de la fotografía con inteligencia artificial, donde el smartphone reconoce escenas, reconoce objetos, animales, y la cámara ajusta, de cómo lo reconoció, ajusta los valores de la cámara para que la fotografía sea entre comillas, lo más cercana a la realidad posible y ajusta todo sin que nosotros modifiquemos nada. Pero esta inteligencia artificial también nos está entregando imágenes que se pueden crear con el iPhone o con cualquier aplicación, como estas aplicaciones que hacen un maquillaje totalmente irreal y esas imágenes se están distribuyendo, ¿sí? Por todas partes, imágenes que realmente no existen o iluminación falsa. Esa iluminación que vemos ahí a la derecha no existía en esa imagen y nos las entregan como si fueran reales. Entonces, aquí ya estamos viendo la distorsión deliberada de la realidad, no la distorsión como la veíamos en el siglo XIX. También con nuestros smartphones, muchos ya han usado esta aplicación que es el FaceApp, que puede hacer cambiar de sexo a una persona y mostrarnos imágenes que parecen reales de gente que no existe, ¿sí? Y como lo dijo Dylan Flusser, las imágenes significan algo, tienen la finalidad de hacer que ese algo se vuelva imaginable para nosotros. Pero esa frase, ¿qué es entonces lo que va a crear en nosotros? O sea, todo lo que veamos, o sea, vamos a imaginar irrealidades y falsedades. Y bueno, ahorita hay muchos sitios web que ya trabajan con inteligencia artificial y aquí les muestro este. Se llama thispersondoesnotexist.com y ahí simplemente ese sitio, ustedes le dan refresh y el rostro que aparece ahí no existe, esa persona no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el futuro? Cuando esto esté aplicado a un smartphone, o sea, vamos a poder convivir con gente que no existe. Y ahorita vamos a ver algunos aparatos. Google lanzó esta cámara, tiene inteligencia artificial, que tiene machine learning, es decir, aprende lo que nosotros hacemos. Si yo fotografío a mi hijo, a un paisaje, esta cámara después solo va a tomar lo que yo le estoy enseñando, ¿sí? Esta cámara, Google la acaba de desclasificar, la acaban de sacar del mercado, pero sus funcionalidades seguramente van a estar adaptadas en los nuevos Pixel de Google. Y este aparato que ven aquí se llama Arsenal. Es un aparato que se le adapta a una cámara y que este aparato modifica todos los valores de la cámara para darnos una imagen creada totalmente con este aparato. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver que hay unos sensores que se están ya adaptando a los teléfonos, que el iPhone lo va a adaptar ahora en su versión 12, el iPad de este año ya lo tiene, y este sensor se llama LiDAR, Laser Imaging Detection and Ranging. Este sensor proyecta haces de luz, ¿sí? Este sensor proyecta haces de luz para mapear entornos tridimensionales. ¿Para qué? Para crear estas imágenes que ven a la izquierda, que son realidades aumentadas. O sea, nuestro entorno, las imágenes que vamos a ver próximamente y que ya vemos profusamente, objetos que no existen en lugares mezcladas con realidades. Y para finalizar, vamos a ver este sensor LiDAR que ya se está usando, que se usa en los coches autónomos para poder mapear los entornos y que se usan en otras áreas para
detectar objetos en los entornos. Así ven estos sensores. Este sensor LiDAR lanza las luces infrarrojas, regresan a la cámara y nos entregan esta imagen. Ahorita esta imagen la vemos, parece así como en baja resolución, pero en 10 o 15 años va a tener tanta resolución este sensor que nos va a entregar imágenes que ya no fueron creadas por la luz ambiente, por el sol, por un flash, sino que va a ser creada solamente por rayos que regresan a la cámara y mapean ese entorno. Va a tener tal resolución que va a poder capturar texturas, colores, todo, ¿sí? Y vamos a presenciar el advenimiento de las cámaras que se alejen 100% del principio de la cámara oscura de la guerra, ¿sí? Pues por mi parte es todo. Les doy las gracias y pues bueno, continuamos.